Buenas a todos y a todas, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas como base de la vida en la madre tierra. La composición química de la materia viva nos dice que encontramos alrededor de 92 elementos químicos en la naturaleza, de los cuales 70 forman parte de los organismos vivos. Entre ellos tenemos a los bioelementos. Los bioelementos se clasifican en tres, que son los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los bioelementos o los oligoelementos. Los bioelementos primarios están en un 96% en la materia viva, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En cambio, los bioelementos secundarios forman parte del 3.3% de la materia viva. Están ahí el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Los oligoelementos que forman el 0,1% de la materia viva son el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Las biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en dos: las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas están el agua, los gases, las sales minerales. En cambio, en las biomoléculas orgánicas están los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas, también llamadas principios inmediatos, representan o presentan una estructura química muy sencilla, igualmente como forman las materias inertes, ¿no? Ejemplo, las rocas y los minerales. Son importantes para el mantenimiento de la vida. Se clasifican en sales minerales, los gases y el agua. Aquí ya tenemos el agua, que está conformado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Las sales minerales, aquí en este ejemplo tenemos al sodio y al cloro, que conformaría el cloruro de sodio, al oxígeno y al dióxido de carbono, que está conformado por una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno. Las sales minerales. Las sales minerales son formadas por iones. Son esenciales para el funcionamiento apropiado del metabolismo en los seres vivos. De acuerdo a la solubilidad, se clasifican en solubles e insolubles. Los insolubles están formados o forman parte de las conchas, los exoesqueletos de algunos artrópodos y los esqueletos de los seres vivos. En cambio, las sales minerales solubles, también soluciones iónicas, están conformados por cationes y por aniones. Todas estas forman parte y están conformadas su concentración por la homeostasis. La homeostasis nos dice que es el equilibrio que debe existir en el organismo vivo. Los gases. Los gases tenemos al oxígeno y al dióxido de carbono o CO2. Los gases también son biomoléculas inorgánicas indispensables para los seres vivos. En el caso del oxígeno y del dióxido de carbono, que se utilizan para la respiración y en las plantas para realizar lo que es la fotosíntesis. Estos están disueltos o integrados en el organismo. Acá, por ejemplo, vemos lo que es la plantita, que es lo que emana es el dióxido de carbono y lo que consume es el CO2 o dióxido de carbono, y lo que emana es el oxígeno. En cambio, los seres humanos, nosotros consumimos el oxígeno y emanamos el dióxido de carbono o exhalamos el dióxido de carbono. Es lo que hacemos contrariamente a la planta. La planta consume el dióxido de carbono y exhala el oxígeno, que nos sirve para nosotros los seres humanos como para la respiración. El agua y su importancia en los procesos biológicos.
El agua es una molécula más sencilla formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Además, es importante en los seres vivos porque constituye el 70 al 90% de su peso total. El contenido del agua varía según la especie, ¿no es cierto? En las plantas tiene mayor cantidad de agua en relación a los animales. La importancia de consumir el agua nos dice que el 75% de la masa cerebral está conformada por agua. También regula la temperatura del cuerpo. Conforma el 83% de la sangre. También remueve los desechos, algunos desechos que se encuentran en nuestro organismo. Conforma el 22% de los huesos. Amortigua lo que son las articulaciones mediante las articulaciones movibles o diartrósicas. Ayuda a elevar o a llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Humedece el oxígeno que respiramos. Ayuda a convertir los alimentos en energía. Protege los órganos vitales. Ayuda también al cuerpo a absorber los nutrientes y conforma el 75% de los músculos. Las biomoléculas orgánicas. Ahora vamos a hablar de lo que son las biomoléculas orgánicas. Dentro de las biomoléculas orgánicas, también llamados principios inmediatos orgánicos, contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos el azufre y el fósforo. Se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La estructura de los carbohidratos. Los carbohidratos nos dicen que están conformados por hidratos de carbono y también se llaman glúcidos. Se los conocen como azúcares. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se encuentran principalmente en algunos cereales como la avena, la cebada, el maíz, el trigo y algunos otros cereales. Los carbohidratos se clasifican en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples están los monosacáridos y en los carbohidratos compuestos o complejos están los polisacáridos. En los carbohidratos simples o monosacáridos encontramos a lo que es la glucosa y a la fructosa. Los monosacáridos, la fructosa y la fructosa, ¿no es cierto? ¿Ya? La glucosa nos dice que induce a la secreción ¿de qué? De la insulina. Es la hormona que estimula el apetito. En cambio, la fructosa lo encontramos en el azúcar, en la miel de abeja, en algunas mermeladas, algunas jaleas y, como conocemos, las golosinas. En cambio, los hidratos de carbono complejos o polisacáridos encontramos a la celulosa y al almidón. También encontramos aquí al glucógeno, ¿no es cierto? Estas forman parte, la celulosa forma parte de la pared celular de los vegetales. El almidón está presente en los tubérculos de algunos elementos o algunas frutas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos a los organismos que utilizan la energía, los carbohidratos complejos o polisacáridos. Estos se encuentran en algunos panes, algunos cereales, algunos el arroz, el maíz, la cebada, la avena. La estructura y propiedades de los lípidos. Nos dice que son también principios inmediatos orgánicos compuestos principalmente por carbono e hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. También pueden contener en su estructura al fósforo y al nitrógeno y también al azufre. Tienen características insolubles al agua, también llamadas hidrófobas. Se encuentran en grasas de origen vegetal y animal. Por ejemplo, la palta,
la nuez, la almendra, el maní y algunas carnes. Su principal función es la de reserva energética en los organismos vivos. También participa en la formación de la bicapa lipídica de algunas membranas celulares. Las grasas de origen animal tenemos a los lácteos, al huevo, a la carne y en algunos casos al pescado. La clasificación de los lípidos según contengan ácidos grasos se clasifican en dos grupos: los saponificables con ácidos grasos y los insaponificables sin ácidos grasos. Los saponificables tenemos a los ácidos grasos derivados, a los lípidos neutros, a los eicosenoides y a los lípidos anfipáticos. A los lípidos neutros tenemos como los acilglicéridos y las ceras. A los eicosenoides tenemos a las prostaglandinas. A los lípidos anfipáticos tenemos a los glicerolípidos y a los esfingolípidos. En cambio, a los lípidos insaponificables tenemos a los terpenos y a los esteroides. Continuamos con las biomoléculas orgánicas. Continuamos con las proteínas. En las proteínas son moléculas orgánicas o biomoléculas orgánicas formadas por cadenas de aminoácidos. También pueden contener a lo que es el azufre, el fósforo, el calcio, el hierro, el magnesio y algunos otros elementos. Están unidas por medio de enlaces peptídicos. Son de origen vegetal y animal. Los encontramos en nuestro contexto en la quinoa, en el amaranto, en la soya, en el poroto, en las lentejas, en el pescado y en algunas carnes rojas. Las proteínas se clasifican en aloproteínas y heteroproteínas. Su función enzimática, de movimiento, de defensa, estructural, almacenamiento, proteínas de transporte, proteínas reguladoras y proteínas de origen hormonal. Su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Sus monómeros, los aminoácidos y esenciales y no esenciales. Clasificación y función de las proteínas. Según su función pueden ser estructural, de defensa, enzimática, hormonal, contráctil, de transporte y de reserva. Estructural. Se asocia al ADN y forman los cromosomas. De defensa, las inmunoglobulinas tienen una función de defensa contra agentes extraños. Enzimática, tenemos a la amilasa y a la lipasa que participan en la hidrólisis de algunos elementos durante la digestión. Hormonal, la insulina, la tiroxina, la actina y la miosina. Tenemos a la insulina que regula la cantidad de oxígeno en la sangre y la tiroxina que estimula el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Contráctil, su función contráctil, la actina y la miosina que permiten la contracción y dilatación de los músculos. De transporte, las permeasas regulan el paso de las moléculas a través de la membrana celular. De reserva, cumplen esta función las ovoalbúminas, la caseína, la ceína y varias otras moléculas. Tenemos también a los ácidos nucleicos. Nos dice que los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. A diferencia de las proteínas, no contienen azufre. Existen dos clases de ácidos nucleicos: el ADN y el ARN. El ácido ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico.
Son importantes porque se encargan de almacenar, transmitir y expresar la información genética de generación en generación. Tenemos al ADN y al ARN. En su esqueleto del ARN tenemos a la ribosa fosfato. En cambio, en el esqueleto del ADN tenemos a la desoxirribosa fosfato. Tenemos como ácidos tenemos en el ARN a la citosina, a la guanina, a la adenina y al uracilo como los nucleótidos del ARN. En cambio, los nucleótidos del ADN tenemos a la citosina, guanina, adenina y a la timina. La timina es la que varía del ADN con el ARN. En el ARN se encuentra el uracilo, en el ADN se encuentra la timina. La estructura y composición química de los ácidos grasos. La estructura de los ácidos nucleicos tenemos la estructura característica, las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, como habíamos dicho, en el ADN están la adenina, la guanina, la citosina y la timina. En el ARN tenemos a la adenina, a la guanina, a la citosina y al uracilo. En los glúcidos tenemos a la desoxirribosa en el ADN y en el ARN tenemos a la ribosa. En el grupo fosfato es el mismo en ambos ácidos nucleicos. La cadena, doble cadena o doble hélice en el ADN y en el ARN una simple cadena sencilla. La ubicación en el núcleo celular y el ARN en el citoplasma celular. La función almacena la información genética, el ADN, y el ARN transmite e interpreta las instrucciones del ADN. Las clases, un solo ADN. En cambio, en el ARN tenemos tres clases: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. ¿Sí? Y ahí vemos al ARN y al ADN. El ARN es una simple cadena, en cambio el ADN tiene doble cadena. La estructura y propiedades de las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos o biomoléculas orgánicas no sintetizables por el organismo, a excepción de la vitamina D. Son imprescindibles para la vida, ya que al ingerirlas de forma equilibrada, en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento del organismo. Su deficiencia puede provocar algunas enfermedades. Acá tenemos, por ejemplo, algunas vitaminas, las solubles y las hidrosolubles. Las liposolubles tenemos a la vitamina A, a la vitamina D. La vitamina A se encuentra más propiamente en la zanahoria, la vitamina D en algunos pescados, la vitamina E en el girasol, en algunos aceites, la vitamina K en el repollo, la vitamina B. Dentro de las hidrosolubles tenemos a la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, la B8 está en la selga, la B12 en el huevo, en algunos lácteos, el ácido fólico que se encuentra en el coliflor, la vitamina C que se encuentra en los compuestos o en los cítricos, ¿no? También tenemos la clasificación de las vitaminas. Se clasifican en hidrosolubles y en liposolubles. Las hidrosolubles no se acumulan en el organismo, son solubles en el agua, se eliminan rápidamente, es preciso aportarlas diariamente. Ejemplo, tenemos a la vitamina C, el complejo B, la vitamina B1, B2, B3, B6, B12, la biotina, ¿ya? Y se encuentra en donde, en las carnes, en las vísceras, en el huevo, en la leche,
en algunas legumbres, en los cereales, en las levaduras, en los frutos secos, en los cítricos y vegetales de hojas verdes. En cambio, las vitaminas liposolubles se acumulan en el organismo. No se disuelven en el agua y se almacenan en el hígado y el tejido graso. Tenemos ahí a la vitamina A la vitamina D, a la vitamina E y a la vitamina K, que se encuentran en los aceites, lácteos y derivados del huevo. Eso sería todo, queridos estudiantes, y nos vemos en una próxima oportunidad.